que han guardado ese traje de la santidad. América para Cristo. América, escuchen. Oh, América para Cristo. Gloria al Señor. El tema de esta noche, hermano, gloria a Jesús, gloria a Dios. El tema de esta noche, hermano, la importancia del templo, o la importancia de venir al templo. Gloria al Señor. Juan capítulo 5. Vamos a verlo ahí en la pantalla, donde el Señor también. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, dice la palabra del Señor. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Cómo le dijo Jesús? ¿Quieres ser sano? Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado en el día de reposo: ¿no te es lícito llevar tu lecho? Y él le respondió: el que me sanó es el mismo, me dijo: toma tu lecho y anda. Versículo 12. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y él, que había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente y estaba en aquel lugar. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Gracias, Jesús. Bájale un poquito ahí, ahora tocándome, Señor. Un poco bajito el instrumental. Vamos a predicar la palabra de Dios, hermano. Puedes sentarte en esta noche. Gloria a Jesús. Quiero hacer en esta noche, antes de comenzar la palabra, quiero hacer un pequeño, hermano, resumen de lo que es el templo y la importancia de venir o de asistir al templo. Dios, hermano, siempre en toda la Biblia vemos que Dios siempre, su sueño, su anhelo es tener un pueblo que le ame, que le adore, que glorifique su nombre, ¿verdad? Dios siempre se ha identificado, hermano, con su pueblo. Él quiere manifestarse a su pueblo. Él quiere darse a conocer a su pueblo. Él quiere, hermano, que la gente entiendan de que no estamos aquí por casualidad, de que estamos aquí por un propósito. Y Él siempre ha dado la manera de que el hombre pueda comprender quién es Él. Para eso Él tiene que manifestarse. En los días antiguos, para que tengamos una visión clara de lo que significa el templo o la presencia de Dios, en aquellos días, hermano, moraba dentro de un arca. Era un arca, hermano, era como una caja de madera forrada en oro por dentro y por fuera. Y ahí Dios, hermano, como que había algo ahí, una identificación de Dios para el pueblo de Israel. Dios quería, hermano, que el pueblo entendiera lo que significaba el arca, ya que el arca no solamente era una caja de unas medidas, hermano, que ahí la tiene la Biblia, sino que también, hermano, el pueblo tenía que entender lo que representaba, lo que había adentro del arca, que era lo más importante. Yo creo que la caja de madera era muy bonita, era de madera de acacia, forrada muy bien por dentro y por fuera, pero lo más importante era lo que
lo que había, hermano, dentro de la caja, lo que contenía la caja. Y en la caja, pues, se dice que ahí estaban los 10 mandamientos o la ley de Moisés. Ahí estaban en esa caja. También estaba en esa caja la vara de Aarón y el maná. Y estos 3 elementos, hermanos, representaban algo muy especial para el pueblo. No solamente representaban la presencia de Dios, pero representaba, hermano, lo que Dios quiere y el poder que tiene Dios para sacar, hermano, a su pueblo de cualquier situación. Hay gente que todos conocemos por la Biblia lo que representan los 10 mandamientos de Moisés, que todos, amén, aquí pues los tenemos que conocer, y se ha predicado mucho acerca de los 10 mandamientos dados en el monte Sinaí al pueblo del Señor, al pueblo de Israel. Pero también, hermano, la vara de Aarón, que la vara de Aarón era bien importante en aquellos días, hermano, era muy fundamental, porque con esa vara, hermano, habían pasado algunos acontecimientos de que Dios le quería decir al pueblo de que entendieran de que no solamente era una vara, sino que lo que representaba, lo que era en sí la vara. Esa vara, usted sabe que esa vara fue convertida primeramente cuando el Señor fue donde Moisés, y luego dice la palabra del Señor que Faraón con sus encantos y con sus brujerías pues trató de intimidar. Pero saben que el poder de Dios es más grande, y fue esa vara se convirtió en culebra, y también devoró a la otra, haciendo una representación Dios ante el diablo de que él es más poderoso que toda fuerza. Y no solamente eso, pero también la vara fue usada un tiempo después para convertir en las aguas del Nilo, del río Nilo, en sangre. Ustedes saben, ¿no? Y también para otras plagas que hubieron ahí en el pueblo de Israel cuando Dios se quería manifestar, tales como fueron las ranas y los piojos. Hay gente que la vara fue usada en muchas ocasiones para el pueblo del Señor. No digamos, hermano, el maná. Esa misma vara también, hermano, fue usada después por Moisés, cuando Dios le dijo: usa lo que tienes en tu mano. Quiere decir que la vara representa el poder de Dios para su pueblo. Los mandamientos representan, hermano, la ley, cómo el pueblo tiene que conducirse, cómo el pueblo tiene que caminar, cómo el pueblo tiene que obedecer a los preceptos de Dios. Pero la vara representa, hermano, el poder de Dios para su pueblo. Cuando él habla, hay poder en su palabra, y él dejó esa vara como un simbolismo para su poder. Amén. Era la famosa vara de Aarón, que aún reverdeció esa vara. Pero no solamente eso, pero estaba el maná. También, hermano, una tipología de provisión de Dios, de dependencia de Dios. Que lo que estaba en la caja, lo que estaba en la caja era un recordatorio para el pueblo de que ellos no estaban solos, de que Dios estaba con ellos. Estamos aquí en esta hora, ¿verdad? Años más tarde, Dios le ordena a Moisés que construya un tabernáculo. Y el tabernáculo, hermano, era como una casa de carpa, algo así, ¿no? Que lo tenían que andar instalando en diferentes lugares. Y ahí, hermano, también era algo poderoso, porque Dios siempre en la Biblia hubieron sacrificios, hubieron entrega a Dios, y a Dios le gustaba eso. Dice que el tabernáculo era muy importante. La Biblia tiene como unas 300 veces en la Biblia que se menciona el tabernáculo, esta tienda, este lugar donde el pueblo adoraba al Señor. Donde quiera que ellos iban, ellos extendían ahí su tabernáculo. Era un tabernáculo terrenal, que lo que significaba, hermano, era una descripción de lo que es el cielo, de cómo es el cielo. Por eso es que Dios dio unas órdenes muy específicas en la construcción del tabernáculo. No solamente que la gente hiciera, bueno, agarramos una casa y luego le ponemos unos palos. No. Dios daba algunas cosas específicas para la construcción. Entonces el tabernáculo los acompañaba a todas partes. El pueblo iba y ahí iba el tabernáculo con ellos. Instalaban el tabernáculo y ahí iba la caja dentro del tabernáculo. Pasó un tiempo, hermano, y ya Dios ya no
quería de que esto en el pueblo de Israel se siguiera moviendo de esta manera. Entonces decidió el Señor, después de los días de David, de que ahora ya no iba a ser el tabernáculo, sino que ahora iban a hacer, hermano, el templo. Ahora Jehová quería un templo, un lugar de adoración. David fue un hombre de Dios, tremendo guerrero en lucha, en conquistas, un hombre que le creyó a Dios. David fue un hombre esforzado, un hombre con un tremendo corazón, un rey que tuvo Israel, de los mejores reyes que tuvo el pueblo de Israel. David, el hombre de Dios, el hombre del corazón de Dios. ¿Saben que las naciones paganas, hermanos, tenían reyes? Y después de que el Señor desechó a Saúl, Dios escogió a David. Y David ahora, hermano, tenía todo. Pero todavía, hermano, en el pueblo de Israel estaban viviendo las eras de los tabernáculos, las eras, hermano, de la caga. Y todo esto el pueblo seguía siempre en adoración. Cuando el pueblo tenía peleas, tenía batallas, hermano, una vez le robaron al pueblo de Israel la caja. Se la robaron los enemigos, se la llevaron a una ciudad. A veces, hermano, la presencia de Dios, hermano, es bien complicada. Hay que cuidar la presencia de Dios en nuestra vida. Porque si la presencia de Dios se va en nuestra vida, hermano, estamos en peligro. ¿Sabe usted que eso simboliza la presencia de Dios en nuestra vida, el poder de Dios en nosotros para poder vencer los obstáculos, para poder vencer los problemas, para poder vencer las situaciones? Entonces, después de eso, estoy dando una manera de introducción acerca de lo que representa el templo. Ahora Dios llamó a Salomón, y Salomón era el hombre que iba a construir el templo, porque David no lo pudo construir. Salomón puso todo su corazón para la casa de Dios. Salomón puso todo lo mejor para la casa de Dios. Esa casa que Salomón construyó fue una casa maravillosa, linda. Era un templo lleno de gloria. Y Salomón fue muy específico para construir el templo. Invirtió el mejor oro, el mejor material, la mejor madera. Todo lo mejor iba para la casa de Dios. Dios le habló a Salomón y le dijo: Salomón, constrúyame la casa. Y le dio a Salomón también algunas cosas específicas, cómo iba a construir Salomón el templo. Pero lo que más me llama la atención a mí del templo de Salomón es que el templo tenía que venir con el mismo seguimiento de que el pueblo de Israel venía peleando sus batallas. En el templo tenía que ser depositada el mismo tabernáculo que tenía el pueblo allá, como que lo introdujeron al templo. Y aquella misma caja que representaba la presencia de Dios se fue a un lugar muy especial del templo, llamado el lugar santísimo, que quedaba en la parte de atrás, donde allí, hermano, nadie entraba. El sumo entraba una vez al año a ofrecer expiación por los sacrificios del pueblo. Así, hermano, se dio esta era del templo. El pueblo de Israel continuó, hermano, en un proceso de idolatría, y el reino de Israel, hermano, se fue descuidando. Salomón pecó, los reinos se dividieron, y ahora, hermano, había problemas en el pueblo de Israel. Dios siempre venía hablando acerca de los sacrificios, de que la gente tenía que llevarle al Señor al templo, a la casa de Dios. El pueblo de Israel se fue, hermano, desmoralizando, se fue apagando, y el Señor estaba muy triste, porque cada vez que el pueblo se alejaba, su presencia, hermano, como que se iba alejando de ellos. Esa gloria que Dios le había dado al pueblo, como que se iba alejando. Y un día Dios, hermano, cuando Salomón le presentó esa casa al Señor, dice la Biblia que fue tanta la gloria de Dios que cayó en esa casa, que a causa de la unción, hermano, los sacerdotes no podían, hermano, ni ministrar, porque era tanta la gloria que había en aquella casa. ¿Y sabe por qué era eso? Porque allí estaba la presencia de Dios. Y es necesario que la presencia de Dios hoy en día, como el templo de Dios que eres, more en tu vida, iglesia, para que tenga la victoria. Porque hoy, hermano, ya no es una casa literal. Hoy, hermano, es nuestra vida, es nuestro cuerpo, el sacrificio vivo al Señor. Y aquí entre nosotros vive un huésped celestial llamado Jesucristo, llamado Espíritu Santo, que mora en nosotros, hermano, para que tengamos la victoria sobre todo mal. ¿Cuántos alaban su nombre en este lugar
cuidar la presencia del Señor. Pero la importancia que tiene el templo para mí y para usted, el templo tiene que tener mucha importancia para usted. Así es. Porque este templo, hermano, en el cual nosotros estamos aquí, no solamente, hermano, son 4 paredes, hermano, sino que aquí estamos los hijos de Dios. Aquí es el campamento del Señor. Aquí es donde Dios lo entrega el maná. Aquí es donde Dios lo entrega la vara de Aarón. Aquí es donde Dios nos entrega mandamientos para que los cumplamos, hermanos, que todos esos mandamientos son cumplidos, hermanos, en Jesucristo, y que somos hijos de Jesucristo. Vamos a hacer lo que Él hizo. ¿Cuántos alaban tu nombre? Porque Él nos ha dejado el poder también a nosotros, iglesia. Así es. Debe ese aplauso al Rey de la Gloria en esta hora. Gloria a su nombre. Gloria al nombre del Señor. Qué poderoso que Dios. Amén. Y ese templo de esa gloria, qué templo más lindo, el templo de Salomón. El templo de Salomón ha sido uno de los templos más lindos que ha existido en Israel. Solo quedaron ruinas de ese templo. La gente que va a Israel hoy en día solo mira una pared que se llama el muro de las lamentaciones, porque todo el que la presencia de Dios se le va, se queda en lamentaciones. Así es. Se queda lamentando. Es un misterio grande lo del templo. Es un misterio grande lo del templo. ¿Por qué Israel no volvió a construir templo? Porque nuestra vida no puede ser construida si Dios no habla, si Dios no la construye. Amén. Si nosotros no, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Esa es la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y el pueblo de Israel, hermano, se fue descuidando, se fue descuidando, se fue descuidando. Entonces, por profecía, a través del profeta Jeremías, que la Biblia le llama el profeta llorón, profetiza al pueblo de Israel y le dice: ustedes van a llevar y van a ser cautivos por un tiempo, van a ir ustedes a Babilonia. Y está todo escrito lo que le va a pasar al pueblo. Y cabalito, hermano, las profecías de Dios son tan fieles y que se cumplen, hermano, que este templo que construyó Salomón fue construido aproximadamente en el año 969, hermano, antes de Cristo, según se cree. Pero el templo, hermano, estuvo allí. Y mientras el templo estuvo allí, y mientras la adoración estuvo allí, y mientras el pueblo estaba obedeciendo al Señor, todo iba bien. Hasta que el pueblo comenzó a descuidarse, hermano, del templo, de la presencia de Dios, de donde moraba Dios. El pueblo se comenzó, hermano, a descuidar. Y algunos comenzaron, hermano, a no llevar sacrificios al Señor. Ya algunos comenzaron, hermano, no ir a Jerusalén a adorar. Ya algunos, hermanos, se acostumbraron, hermano, a no darle lo primero a Dios. Incluso en el templo, hermano, habían algunas veces que en el templo mismo, ahí, hermano, la gente compraba los sacrificios, porque la gente no quería pagar un precio, no quería dar lo mejor a Dios. Y todo, hermano, se fue complicando para el pueblo de Israel. Cuando de repente en el año 605, solo pasaron un tiempo después, llegó el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió la ciudad, hermano, y quemó, hermano, el templo. Y el pueblo de Israel fue cautivo a Babilonia. Se quedó Israel sin templo, lugar de adoración. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mucha gente en estos últimos días, hermano, no permitas tú, hermano, que el Señor ponga su mano y te quedes, hermano, que no encuentres un lugar de adoración, porque no te vas a sentir bien. Porque solo lo que Dios hace, y solo lo que Dios decide, y solo lo que Dios habla, es lo que nosotros nos va a traer la felicidad y el cumplimiento de su palabra. No vamos a hacer nosotros lo que nosotros queremos. El pueblo de Israel puede decir: no me importa, el templo se destruyó, construyamos otro. No, no era así. No era así. Había un lugar específico de adoración dado por Jehová, y lo habían perdido. Lo habían perdido, hermano, a causa del descuido de la nación. Ahí estaba el pueblo de Israel en Babilonia. Ahí nació mucha generación, mucha gente. Los israelitas, hermanos, eran como los hermanos de Monte de los Olivos, buenos para reproducirse. Denle un aplauso a Dios por ese anuncio. El Señor. Los israelitas comenzaron a reproducirse, hermano, y entonces dice la Biblia, dice la Biblia que después de eso, que ellos se reproducieron, todo eso, entonces ahora, hermano, venía a hacer algo muy especial. El pueblo
pueblo tenía que llegar a Jerusalén, pero el pueblo no tenía, hermano, templo. No tenía templo. Dios, hermano, usa un rey pagano llamado Ciro, y allá el rey de Persia lo llama, y Dios pone en el corazón de ese rey: vas a dejar ir a mi pueblo, vas a ir a mi pueblo, le vas a ayudar a mi pueblo. Y el rey Ciro hace un edicto, dice: el pueblo de Israel se va en el año 70, salen ellos rumbo a su tierra, Jerusalén. Pero la ciudad estaba quemada, sus puertas estaban destruidas, el templo estaba todo arruinado, todo estaba mal en la ciudad. No solamente no había templo, pero la ciudad estaba mal, todo. Entonces ahí se va a construir el segundo templo, que se le llama, o se le dice que es el templo de Zorobabel. Zorobabel es un hombre de Dios usado para ir a construir ese templo. Y comienza a salir el exilio. Comienza a salir el exilio a través de Esdras. Y luego el profeta Nehemías, el que saca también otro grupo de gente. Y luego, hermano, cuando el pueblo está así en esto ahí, comienza, hermano, la reconstrucción y construyen, hermano, el segundo templo, el templo de Zorobabel, el templo. Pero hay algo que me llama la atención a mí, que muchas veces te voy a dar un consejo: no pierdas lo que Dios te ha dado, porque posiblemente si lo pierdas nunca más lo vuelvas a recuperar. Todo lo que Dios te ha dado, cuídalo y guárdalo. Guarda lo que Dios te ha dado. Valora lo que Dios te ha dado, porque si nosotros no valoramos lo que Dios nos ha dado, las cosas no van a ser igual nunca más. Así es. Y aquellos jóvenes que llegaron, hermano, de la deportación de Babilonia, hermano, como que no les gustó mucho la manera en que se estaba manejando el templo. Y los ancianos de Israel lloraban al ver de que aquella gloria ya no era la misma. Se quejaban, hermano. Dice la Biblia que se ponían ellos a meditar y decían: queremos una casa como aquella que teníamos. Pero ya, hermano, ya fue diferente. Ya ese templo, hermano, ya no fue lo mismo. Después, hermano, pasó un tiempo, un montón de tiempo, y la gente comenzó a descuidar el templo. Ya la gente llevaba sacrificios, hermano, al templo, animales, hermano, enfermos para los sacrificios, y todo esto comenzó a suceder en el pueblo de Israel, y esto, hermano, afectó mucho a la nación. Entonces Dios dijo: no hay más, hermano, para el pueblo de Israel no va a haber más. Ahorita voy a hacer un alto, voy a hacer un stop, hermano. Y pasan 400 largos años sin presencia de Dios en el templo. Oh, gloria al Señor. ¿Cuánta gente tenemos allá afuera sin presencia de Dios? Así es. Han descuidado la presencia de Dios en sus vidas, hermano, y no le ve sentido a la vida. Una vida sin presencia de Dios no tiene sentido. Si Dios se va de nuestra casa, de nuestro corazón, si Dios se va de nuestra vida, estamos, hermano, en peligro. Y la palabra de Dios dice que después de esto que pasó por este templo, ahora, hermano, vinieron los días de Jesucristo, pero el templo todavía sí seguía en marcha. Vino el rey llamado Herodes y se pone, hermano, a reanudar el templo. Y el Herodes deja ese templo maravilloso, precioso, quedó ese templo en los días de Herodes. Pero Herodes, hermano, es un patriarca, no es un patriarca. Herodes es un líder político que no tiene nada que ver. Entonces entonces hay una mezcla entre lo espiritual, hermano, y lo terrenal. Entre lo espiritual y lo terrenal. Por eso es que la obra de Dios tiene que ser sostenida por los hombres y las mujeres de Dios. Pero cuando se mezclan, hermanos, en las cosas de Dios, asuntos que no glorifiquen el nombre del Señor, cuando en la iglesia aún se meten, hermanos, diezmo, finanzas, que son dineros mal habidos, hermano, la iglesia, hermano, está en maldición, hermano. Porque todo lo de Dios, hermano, es santo, es puro, es sacrificio, cuesta, hermano. Entonces, hermano, el pueblo de Israel en esos días, Herodes deja el templo bonito, pero los sacerdotes se contagian, hermano. Y en Alcaipán se mezclan con Herodes, en un solo grupo, una sola
cosas ahí y son los que se rebelan, hermano, en contra de Jesucristo cuando Cristo viene, hermano, aquí a la tierra. Por eso Jesucristo cuando habla dice, mira el templo, dice Jesús, ese templo que ustedes ven será destruido. Ese templo que ustedes ven no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Cuando Jesucristo lo quisieron matar y lo quisieron aprender, Jesucristo dijo, ustedes me maten a mí y en 3 días yo edifico el templo. Pero Él está hablando de su muerte, Él está hablando de su resurrección, Él está hablando, hermano, de una iglesia que va a venir a instalar y que le va a poner su Espíritu Santo dentro de ella para que ahora nosotros seamos el templo del Dios viviente. ¿Cuántos alaban a Dios en esta casa, en este lugar? ¡Aleluya! Y ahora nosotros somos la casa de Dios. Pero es necesario entender, hermano, el privilegio que hay de venir al templo. Porque esto aquí, hermano, aunque sea un simbolismo, hermano, esto aquí hay algo especial en este lugar. Yo no mando, hermano, a nadie que diga soy cristiano, que camine por ahí, hermano, solo creyendo en Dios y que no sea parte de una congregación. Que no sea parte, hermano, que no tenga un pastor que le dé la comida, que lo pastoree. Esto del reino de Dios, hermano, tiene que ser un orden como fue en los días antiguos, hermano. ¿Es algo mío que está ahora? Y ahora, hermano, las cosas van a ser diferentes. Ahora usted y yo somos el templo y es como que el templo tiene que venir al templo. Se escucha un poco raro, ¿verdad? Amén. Que es un lugar como de oración. Diga conmigo bien, el templo es un lugar de oración. Como predicaba el hermano el día jueves, decía, verdad, oramos en nuestras casas, pero en el templo cuando venimos aquí y oramos, como que hay algo muy especial. Así es. No sé, pero esto fue desde los días de los apóstoles. Ellos adoraban, ellos amaban el templo, ir al templo a la hora novena, iban y ellos siempre andaban buscando la presencia de Dios. Se reunían los cristianos en un lugar y ahí caía el Espíritu Santo. En las sinagogas el Señor llegaba, estaban los demonios ahí, llegaba Jesús y Jesús llegaba a interrumpir a los demonios en la sinagoga. Ahí llegaban los demonios a sentarse a escuchar ahí la palabra del Señor. Entonces no solamente, hermano, es de venir, pero también es de escuchar, también es de ponerle cuidado a qué venimos y por qué estamos en este lugar. Este hombre que yo le estoy hablando ahí tenía 38 largos años. Ahí estaba él en esa área del templo, en ese pórtico ahí que le dije, que dice la palabra del Señor ahí en ese estanque ahí llamado Betesda ahí. Estaba ahí esperando un milagro. Esperando un milagro. Como que sabía que algo iba a pasar ahí, como que presentía que él iba a recibir su milagro. Y no te vean que esto a nosotros nos debe de ayudar para creer que el hecho de que estemos aquí en la iglesia es un privilegio, que en cualquier momento Dios, hermano, hará el milagro que estamos esperando en nuestra vida. Pero apresuremos nuestro milagro. ¿Cuántos lo están quieren apresurar su milagro? Porque este hombre, hermano, ya todos los años, hermano, no podía y no podía. De tiempo en tiempo y nada, no pasaba nada en su vida. Y otro año y nada, hermano. Pero lo que me gusta de este hombre es su persistencia, que seguía ahí. No podía, pero ahí seguía luchando. Y es que a Dios le gusta la gente luchadora, la gente que no se da por vencida, la gente que siempre venga a la casa de Dios, hermano, a pelear esta batalla. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso es muy especial. Este hombre estaba ahí año tras año, tras año, tras año, solo la miraba cruzar y él en nada. Pero de repente, hermano, Dios llegó a su vida. Se dio cuenta Jesucristo que llevaba ahí mucho tiempo, porque Dios conoce tu vida, porque Dios conoce tu corazón, porque Dios conoce todas tus luchas, todo lo que tú haces, todo lo que tú le crees al Señor, Él lo conoce. Amén. Dice la Biblia que Jesús se dio cuenta que llevaba mucho tiempo ahí, no le tuvo con más cuento. ¿Quiere ser sano? Dios habla así claramente. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero lo que me llama la atención es que después en el versículo que leímos dice que Jesucristo lo halló a él en el templo nuevamente. Y algo había pasado en su vida, porque Jesucristo le dijo, cuando lo oyó ahí, le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Quiere decir que la condición de este hombre era a causa de un pecado. Analicemos la Biblia.
Jesucristo le dije, Jesucristo le digo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Este hombre estuvo largo este tiempo a consecuencia de algo que no había sacado de su vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso tenemos que los olivos. Ya, no mañana. Vamos a comenzar a despojarnos de muchas cosas que nos quitan la bendición. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ya les voy a mostrar con la palabra de Dios que muchas veces estamos rodeados, hermanos, de gente, hermanos, que nos quitan, hermanos, la bendición, hermano. Y mañana traigo un mensaje para hablar de Gedeón, porque solo cuando tenemos, hermanos, la gente correcta a la par tuya, vas a poder vencer, ya sea en tu compañía, en la iglesia, en la familia, donde quiera que sea. Y la batalla Dios, hermanos, la gana con pocos. No crea que es el bulto. El Dios que nosotros tenemos es un Dios, hermano, que sabe hacer bien las cosas. ¿Cuántos le dan ese aplauso a él en esta hora? Entonces la casa de Dios, el templo, es casa de sacrificio. Dios te invita para limpiarte, para bendecirte, para sacarte malas costumbres que no lo dejan adorar a Dios muchas veces. El templo es casa de enseñanza. Cuando tú vienes a la casa de Dios, tú vienes a recibir enseñanza, una guía, es una escuela de aprendizaje, donde aprendemos a usar la palabra de Dios, que es la herramienta, que es la espada, el espíritu que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos ser vencedores. Esta Biblia es la espada, el espíritu en la cual nosotros vencemos cuando nos del Señor. Y cuando venimos a la casa de Dios, recibimos, hermano, enseñanza de la palabra de Dios. Yo no sé qué será lo que tiene el misterio escondido, poderoso que hay cuando venimos a la casa de Dios. No salimos de los mismos cuando venimos a la casa de Dios. Por eso que hay una lucha para venir a la casa de Dios, si no fuera fácil. Pero eso que hay una lucha interna entre la carne y el espíritu para venir a la casa de Dios a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y nosotros como cristianos tenemos que entender eso, que esta lucha tenemos que nosotros vencerla. Es más poderoso el Dios que vive en nosotros que esta carne que nos quiere dominar, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? Acuérdense bien que Dios vive dentro de ustedes. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban a Cristo? Si la Biblia que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesús. Vamos a ver otras cosas, la importancia que hay en la casa de Dios, la importancia que tiene en la casa de Dios. Algunas cosas que sucedieron en el templo, en la casa de Dios, están escritas aquí en la Biblia, y que a mí me dan testimonio de que Dios, hermano, cumple su palabra cuando nosotros le creemos y cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor. Toda palabra que Dios te da es una palabra espiritual, como dijo el hermano. Esta palabra es espiritual, es espíritu. Por eso es que esta palabra la gente en la carne no la puede entender, ni la puede leer, ni la puede, hermano, creer, porque esta palabra, hermano, es espíritu. Esta Biblia, esta palabra, esto que está aquí adentro es espíritu. Así es. No es muy común que una Biblia está en todo lado, pero que esta palabra no está dentro de muchos corazones. Algo tiene que pasar. Hay un misterio grande escondido en lo que es la palabra de Dios. El templo es bien importante. Venir al templo es muy importante para la iglesia, porque en el templo se cumplieron muchas cosas, muchas profecías bíblicas, y tu profecía, tu milagro viene en camino. Pero Dios quiere, a veces Dios te va a apretar un poco para que tú entiendas que Él te quiere bendecir, que Él te quiere dar tu milagro. No hay necesidad que pase mucho tiempo para que recibas tu milagro. Dios te lo quiere dar hoy. Pero tienes que tener fe. Cuando vengas también a este lugar, no solamente de venir, es con un propósito que venimos a esta casa. Estamos aquí, ¿verdad? Es bien importante. Yo descubrí el secreto de que me convertí. Yo descubrí el secreto. A veces venimos al templo, hermano, cansados, hermano, cargados con muchos problemas, con muchas situaciones, enfermos. A veces venimos al templo con muchas cosas, hermano. Cuando salimos a este lugar, yo no sé qué será, pero algo pasa en nuestra vida. Así es, aleluya. A veces
veces con culpas. Con culpas. Cuando venimos de este lugar y te arrodillas y le pides perdón a Dios y reconoces, tú sientes que Dios es real, que está contigo. Por eso es que el diablo siempre ha tratado, hermano, de que no haya templo, de que no haya un lugar de adoración. Israel se quedó sin templo, hermano. Mire, con Israel se quedó sin templo. Pero, momento, ¿por qué Israel no ha construido un templo hasta hoy? Porque Dios no se lo ha permitido. Nadie se levanta si Dios no lo levanta. Ya Israel tiene casi 2000 años sin templo. En el año 70 de esta era cristiana, los años fueron subiendo del 1 al 2, está como el 2017, pero antes los años venían bajando hasta llegar al año 1 y luego bajaron 1, 2, 3. En el año 70 de esa era, un emperador romano llamado Tito quemó la ciudad, quemó el templo. Se acordaron de las palabras de Jesucristo con respecto al templo. Entonces se quedó sin templo. Entonces hay otro tercer templo que está en camino, es el templo del anticristo, que por palabra profética sabemos que será destruido por el anticristo cuando llegue a la abominación desoladora, que el mismo Jesús lo habló. Y cuando le digo a los discípulos, cuando ustedes vean la abominación desoladora en la que habló Daniel, huyan a las montañas, escapen, porque vendrá persecución sobre la tierra como nunca. Y ese templo está a punto de construirse. Es el templo donde se va a sentar el anticristo. Pero después viene Cristo a reinar aquí a la tierra. Nosotros estamos viviendo el último tiempo, hermano, de la historia de la iglesia cristiana. A nosotros nos ha tocado vivir los últimos días del fin, en los últimos días del cumplimiento profético. Nosotros, hermano, lo estamos viendo, hermano. Falta poco. Se va a construir ese templo. Mire, ¿no le parece a usted como cosa, hermano, como un misterio? Que porque Israel no construyó un templo. ¿Qué le cuesta a Israel construir un templo? ¿Qué le cuesta a Israel hacer un templo y adorar a Dios? No le cuesta nada. Pero cuando Dios habla, la palabra se cumple. Y Israel no volvió a tener templo. Hasta el día de hoy Israel no tiene templo. Y cuando digan ellos, ahora sí vamos a construir el tercer templo, imagino que va a ser un templo lindo. Ahora sí vamos a orar a Dios, ahora sí. Entonces va a llegar el anticristo en el año como los 3 años y medio y se va a meter en el templo y va a profanar el lugar santísimo. Y ahí donde Jesucristo diga, cuando ustedes vean pasa eso, no se queden ahí, huigan, salgan ustedes a la montaña, porque vendrá persecución sobre la tierra como nunca lo ha habido ni la habrá. Eso es lo que la Biblia le llaman los 3 años y medio de la gran tribulación, después de que pase, hermano, esto, después de que el anticristo se entre en el templo allí. Entonces mire todo lo que Dios ha venido haciendo para poder reunir a su pueblo un día, para hacer, hermano, su sueño realidad. Que era, hermano, poner a un Adán en el huerto del Edén, decirle: Adán, vas a subyugar todas las cosas y yo soy tu Dios y tú eres mi creación y te he hecho para que me adores. Entonces esa generación, eso que perdió el Señor, ahora en Cristo, hermano, estamos a punto de ser nosotros, hermanos, los participantes de esta nueva, hermano, tiempo de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este era justo, número 1, piadoso, número 2, esperaba la consolación de Israel, número 3, y el Espíritu Santo estaba sobre él, número 4. 4 atributos que tiene que tener un hijo de Dios, hermano, para que pueda recibir lo que Dios tiene para su vida. Justo, piadoso, esperaba la consolación, hermano, y el Espíritu estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no se vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Esa palabra me llama la atención. Movido por el Espíritu vino al templo. El Espíritu te tiene que provocar a ti a venir a la casa de Dios. Amén, así es. Movido por el Espíritu vino al templo. Tú tienes que ser movido por el Espíritu para ir al templo. ¿Están conmigo? El Espíritu le dijo: Simeón, si quieres ver tu profecía cumplida de que no vas a muerte antes que miras al Mesías, ve al templo, porque iba a llegar el Señor. Por supuesto que Dios se manifiesta en la palabra aquí con nosotros. Así es. Ese es el lugar que Dios habla, hermano. Este lugar, este tiempo que usted le da al Señor aquí, es el mejor tiempo de su vida. Amén. Este tiempo que usted le da a Dios aquí es el mejor tiempo de su vida. Esto es mejor. Esto es mejor que cualquier cosa, esto que hacemos nosotros aquí, porque esto lo practicó el pueblo de Israel
Esto lo practicó, hermano, la iglesia primitiva. Y esto lo ha practicado todos los siervos de Dios. Hagan eso, que tu milagro, hermano, esté en camino, pero tiene que ser movido por el Espíritu. Entonces, como el Espíritu Santo viene un día a Simeón, si quieres ver tu milagro cumplido, no te apartes del templo. Yo le aseguro que si Simeón hubiera estado en otro lugar, no se hubiera cumplido esta profecía en su vida. Pero estaba en el lugar correcto, porque Dios le había dicho, movido por el Espíritu, fue al templo. Y de repente, cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, dice la palabra del Señor, estamos leyendo aquí, cuando habla del Señor, Él tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a la palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Número uno, hermano, vio la palabra de Dios cumplida en su vida. Tú tienes que ver la palabra de Dios cumplida en tu vida, iglesia. ¿Están conmigo? ¿Te imaginas a Jesús? ¿Te imaginas a Simeón, hermano, teniendo en sus manos al Hijo de Dios? No, qué privilegio más grande. Qué privilegio más grande. Y yo me imagino, hermano, que cuando imagina que Jesús conoció, hermano, a Simeón, hermano, ya desde que lo vio ahí, lo tenía en los de sus brazos. Qué privilegio tener, hermano, a Dios en su mano, hermano. Qué privilegio más grande. Y le digo, ahora sí, Señor, yo ya me puedo morir, porque ya, Señor, tu siervo ha visto la salvación de Israel para tu pueblo. Ahora puedes despedir a tu siervo en paz. Después de una era que nosotros recibamos a Jesucristo con entrega, que recibamos al Señor con gracia, que recibamos al Señor de todo corazón. Un día la muerte nos puede visitar y nos podemos dar nosotros el lujo de decir, Señor, ahora sí me puede después despide a tu siervo en paz. Así es. Porque la palabra de Dios, hermano, se cumple. No solamente eso. Más adelante había también otra mujer ahí mismo en el templo. Por Dios, las cosas que pasan en el templo. En el templo pasan cosas bonitas, hermano. ¿Están conmigo aquí? Había un hombre llamado Simeón. Miren lo que es esta versión. Me gusta lo que es esta versión. Había un hombre en Jerusalén llamado Simeón que obedecía a Dios. Así se Dios obedecía a Dios. A ese que era justo. Aquí se obedecía. Lo amaba. Dice aquí. Lo amaba mucho. Vivía esperando que Dios liberara a su pueblo de Israel. El Espíritu estaba sobre Simeón y le había dicho que no iba a morir sin antes ver al Mesías que Dios le había prometido. Era algo que Dios le había prometido. Ese día el Espíritu Santo le ordenó. Oh, santo. Miren lo que dice esta versión. Ese día el Espíritu Santo le ordenó a Simeón que fuera al templo. No le dijo si quieres ir a andar, le ordenó. Dice esta versión aquí. Cuando un hijo de Dios, hermano, verdaderamente tiene ese corazón así, hermano, el Espíritu Santo te lo ordena, te lo habla, te lo dice. El Espíritu Santo, Dios quiere que seamos llenos de su Espíritu Santo, de su presencia. Así es. Porque somos la casa de Dios, hermano. Si tú eres casa de Dios, tienes que estar lleno de Dios. El templo antiguo estaba lleno de la presencia de Dios. Hoy tu vida tiene que estar lleno de la presencia de Dios. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que movido por el Espíritu Santo le ordenó que fuera al templo. Me gusta lo que dice aquí. Amén. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia. Dios, hermano, se cumplió la palabra. Denle ese aplauso al nombre del Señor en esta hora. Al nombre del Señor. Gloria a Jesús. Hay una porción aquí un poquito más adelante. Bueno, aquí habla el profeta Isaías también, cuando lo vio, amén, Isaías vio sentado en el trono alto del Señor en un templo. Dice, quedó cubierto bajo una capa. Dice, esto que sucedió en el año en que murió el rey Usías. Además, unos serafines que volaban por encima de Dios, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas volaban y con otras 2 alas cubrían en la cara, y con otras 2 alas se cubrían la cintura para abajo. Cuán fuerte dice voz que decía en el otro: Santo, santo es el Dios único de Israel, el único Dios del universo. Toda la tierra está llena de tu gloria. Amén. En la otra versión dice: Santo, santo Dios todopoderoso, toda la tierra está llena de tu gloria. Y mientras ellos alababan a Dios,
Dice que temblaban las puertas del templo y esto se llenó de humo. Hermano, qué bonita es la presencia de Dios en nuestra vida. Amén, así es. Qué bonito es la presencia del Señor cuando Dios se manifieste. Pero Dios quiere, hermano, que nosotros hagamos esto. Es bien importante, hermano, el templo. Ese es el mensaje de hoy en esta hora. Miren lo que hizo Jesús en el templo. Porque, míreme, Jesús es muy celoso con el templo, hermano. ¿Cuántos dicen aquí en este lugar? Amén. Pero vamos a ver de qué manera Jesús es muy celoso con el templo. Porque usted no puede, hermano, ahora, no puede usted ahora solamente verlo literal. Verlo literal. Claro que el Señor Jesucristo, hermano, en aquellos días, el Señor Jesucristo fue literalmente, y según sé que, hermano, no fue de una manera como amigable. Porque Dios siempre, hermano, nos está hablando a nosotros. Dios nos ama. Pero muchas veces Dios, hermano, tiene que hablarnos, hermano, un poquito más fuerte. Tal vez así no lo entendemos. ¿Cuántos de los que están aquí son padres? Levanten la mano todos los que son padres y madres en esta casa. ¿Cuántos saben que cuando corrigen a sus hijos y muchas veces les hablan muy suave, sus hijos, hermanos, no le van a tener respeto? Los padres tienen que poner autoridad sobre sus hijos muchas veces para que los puedan respetar. Si no, no los van a respetar. Tienen que pararse como padre para que los hijos los puedan respetar. Y Dios muchas veces como padre que es, tiene que hablar un poco fuerte porque muchas veces nos está hablando que nos ama, pero nosotros no queremos obedecer. Y todo padre, hermano,